Continuando con la segunda parte de la guía, correspondiente al ejercicio número 4 de la guía número 1 de probabilidades y estadística. Antes de realizar el ejercicio 4, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos previos. En este caso, el concepto que tenemos que recordar es la media aritmética o promedio. Continuamos aquí, en la cual nosotros vamos a decir que la media aritmética o promedio para datos no agrupados se calcula, ¿ya? Esta es la simbología, X con una rayita acá arriba como periodo es igual, esta M invertida, es la simbología que me dice sume, ¿ya? Todos los datos, X sub Y corresponde a cada uno de los datos, ¿ya? Desde Y igual 1 hasta N, donde N, en este caso de acá abajo, viene siendo el total de la muestra. Aquí dice donde X sub Y corresponde al dato Y de los datos, de los N datos. Vamos a hacer un ejemplo que dice, si tiene los siguientes datos, 2, 4, 5, 6, 2, 3 y 12. Colocamos la simbología que nos representa que estamos calculando el promedio. Expresamos la suma de cada uno de estos datos. Aquí colocamos el 2 más 4 más 5 más 6 más 2 más 3 más 12. Colocamos estos datos en la calculadora. Colocamos el 2 más 4 más 5 más 6 más 2 más 3 y más 12, y ese nos da como resultado 34. Si contamos la cantidad de datos que tenemos, que representaría el N, tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso ahí va el 7, que correspondería al N. Dividimos 34 en 7 y nos da 4,85. Si lo aproximamos a la unidad, el promedio vendría siendo 5. También tenemos para calcular la media aritmética o promedio para datos agrupados. ¿Cómo se calcula? Acá está la fórmula, dice X con rayita arriba es igual a la frecuencia del primer dato por el dato más la frecuencia del segundo dato por el segundo dato, así sucesivamente hasta que se acaben los datos partido por el total de la muestra. Y escrito lo que tenemos acá arriba en forma más pequeña o abreviada, decimos la sumatoria de Y igual 1 hasta acá, de la frecuencia por cada uno de los datos, dividido en N. Ejemplo, dice, para tomar la decisión final, el nutricionista calculará la media aritmética. IMC es igual al índice de masa corporal. X sub Y es la marca de clase. Acá tenemos los intervalos, ¿ya? De el índice de masa corporal tenemos 13 hasta 17. Abierto no tomamos el valor 17, de 17 hasta 21. 21, 25 y así sucesivamente. Para calcular la marca de clase, lo calculamos sumando el límite, en este caso, límite inferior más el límite superior. Y tenemos 13 más 17 me da 30, dividido en 2 me da 15. Utilizando para el segundo intervalo el mismo procedimiento, decimos 17 más 21 me da 38, y 38 dividido en 2 es 19. 21 más 25 me da 46, dividido en 2
serían 23 para el tercer intervalo. Para el cuarto intervalo sería 25 más 29 serían 54 y dividido en 2 me da 27. El quinto intervalo sería 29 más 33 dividido en 2 sería 31. Y ahí obtendríamos nuestra marca de clase. Pero la fórmula nos está diciendo, para poder calcular el promedio, necesitamos ya la sumatoria de todos los datos de la frecuencia por la marca de clase partido en n. Vamos a tener que crear otra columna adicional acá al lado en la tabla que nos exprese la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Entonces tenemos la marca de clase para el primer intervalo es 15 por 60, que me va a dar 900. Después, para el segundo intervalo, 19 por 50, que me va a dar 950. Después, la marca de clase, 23, por la frecuencia absoluta, sería 920. 27, que es la marca de clase, por 30, me va a dar 810. 31 por 20 me va a dar 620. Necesitamos también el total de datos, ¿ya? Para eso vamos a tener que sumar toda la frecuencia absoluta que me va a dar el total de la muestra. Entonces tenemos 60 más 50 más 40 más 30 más 20, que me va a dar 200, que es el total de personas encuestadas, que vendría siendo el N. Reemplazamos los datos. Como estamos hablando de la sumatoria, tendría que ser acá, vamos a reemplazar. Para el primer intervalo voy a tener que mi X sub I por F sub I, que vendría siendo la marca de clase, por la frecuencia absoluta del intervalo, sería 900 más, para el segundo intervalo, sería 950 más, para el tercer intervalo, sería 920 más, para el cuarto intervalo, 810, y para el quinto intervalo vendría siendo 620. Todo eso dividido en el total de la muestra, que en este caso lo sumamos y obtuvimos que era 200. Y acá la calculadora va a hacer la magia de calcular el promedio para datos agrupados en una tabla, que sería 900 más 950 más 920 más 810 más 620. Eso me va a dar 4.200 partido en 200. Si dividimos los 4.200 en 200, nos da que la media aritmética de la masa del índice corporal es 21 kilogramos metros cuadrados. En este caso, vuelvo a decir, esta es la fórmula para calcular los datos cuando están agrupados o tabulados en una tabla. En el caso de acá arriba, eran cuando los datos no estaban agrupados, estaban sueltos, ¿ya? Y de esta forma nosotros calculábamos la media aritmética.
En el ejercicio número 4, a nosotros nos pide calcular también medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos la varianza y la desviación estándar. Tenemos para datos no agrupados, ¿ya? Y acá tenemos la varianza, que esta letrita que parece una T se llama sigma al cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria, ¿ya?, de las marcas de clase menos el promedio de cada, en este caso, dato, partido en el total de la muestra. Acá dice donde sigma al cuadrado es la varianza, x sub i es el valor de la variable, acá x con una rayita arriba, estamos hablando del promedio o media aritmética de la muestra, n es el total de datos. Para datos agrupados, aquí estamos hablando cuando nosotros tenemos una tabla. Ya tenemos acá, se escribe de la misma forma, var sigma al cuadrado, que es la simbología, y de nuevo tenemos la sumatoria de la marca de clase menos el promedio, todo esto en paréntesis, elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta partido en n. Si hablé muy rápido, acá está abajito en la hoja, está explicado a qué corresponde cada simbología. Cuando hablamos de la desviación estándar, ¿ya?, vendría siendo S es igual a sigma. Esas son las dos formas de poder nombrarlas en forma simbólica. Y no va a ser más que la raíz cuadrada, extraer la raíz cuadrada de la varianza, en ambos casos. Es importante que tengas este cuadrito en tu cuaderno. Recuerda que yo voy a colocar nota por la revisión del cuaderno, así que es importante que tengas toda la información que aparece en estos videos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para poder calcular la varianza y la desviación estándar y lo puedas utilizar como ejemplo para la guía. Dice, se tienen las siguientes edades en una muestra. Colocamos acá calcular la varianza y la desviación estándar. Volviendo acá, tenemos acá los datos que no están agrupados, están sueltos, no están ordenados con una característica en común. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera fórmula que habla de la varianza. Varianza al cuadrado va a ser igual, aquí la tenemos, ¿ya?, como la sumatoria de los datos, del primer dato hasta el último dato, de la marca de clase, menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, y toda esa fórmula o la parte del numerador partido en n. Si te das cuenta, acá necesitamos un auxiliar que vendría siendo la media aritmética. Por lo tanto, vamos a calcular la media aritmética. Recordamos que la media aritmética para datos no agrupados es igual a la sumatoria de cada uno de los datos. Entonces tendríamos, en este caso, el dato 1 sería 5 más el segundo dato, 6, más el tercer dato, 6 de nuevo, más el cuarto dato, que vendría siendo 7, más el quinto dato. Todo esto dividido en n. ¿Cuántos datos tenemos en esta muestra? Contémoslos. 1, 2, 3, 4 y 5. Calculamos esto y va a ser igual a 5 más 6 más 6 más 7 más 8 más 5, que me va a dar 37 partido en 5, y eso va a ser igual a 7
7,4. Eso vendría siendo nuestra media aritmética para este ejercicio. Vamos a calcular la varianza, que viene siendo el primer dato, ya sería 5 menos el promedio, que lo calculamos, 7,4, todo eso elevado al cuadrado, más 6, segundo dato, menos la media aritmética, 7,4, todo eso elevado al cuadrado, más 6 menos 7,4 elevado al cuadrado, más el cuarto dato, que vendría siendo 7 menos 7,4 al cuadrado, más 8 menos la media aritmética, que sería 7,4 también elevado al cuadrado. Todo eso partido en el total de la muestra, que vendría siendo 5. Calculamos la varianza. En la calculadora tú tienes que colocar paréntesis 5 menos 7,4 elevado al cuadrado, más 6 menos 7,4 elevado al cuadrado, más 6 menos 7,4 elevado al cuadrado, más 7 menos 7,4 elevado al cuadrado, más, abro paréntesis de nuevo, 8 menos 7,4, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Lo sumé todo hacia el lado y nos apretamos acá la tecla igual y nos va a dar 10,2. Toda la parte del numerador partido en 5. Ya dividimos después 10,2 dividido en 5 y nos quedaría que la varianza es de 2,04. Ya en este caso de acá, esto me correspondía a la varianza. Si queremos calcular la desviación estándar, sería igual a extraer la raíz. Entonces, si tengo acá si tengo lambda al cuadrado, perdón, sigma, vamos a decir la raíz, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar, que tendría el mismo sigma, la misma simbología de sigma, no elevado al cuadrado, va a ser igual. En este caso, la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. La varianza nos dio 2,04. Por lo tanto, le vamos a extraer ahora la raíz. Acá en la calculadora aparece la teclita que dice raíz cuadrada. La apretamos, colocamos el valor 2,04 y nos daría 1,42. Ese vendría siendo la desviación estándar. Lo mismo tienes que hacer tú en la guía, en el ejercicio número 4, ¿ya? Donde se van a presentar los datos y te pide calcular primero la media, que fue lo que hicimos ahora, y después calcular la varianza aplicando la fórmula y luego extraer la raíz cuadrada de la varianza y te va a dar la desviación estándar.